Para continuar nuestro recorrido explicativo por el texto sagrado, lo haremos abriendo nuestras Biblias en el capítulo 10 del libro del Génesis. En esta oportunidad quiero leer el primer y último versículo de este capítulo. El versículo 1 dice: estos son los descendientes de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, que tuvieron hijos después del diluvio. Versículo 32. Esas fueron las familias de los hijos de Noé por sus descendientes y sus naciones. De ellas procedieron las naciones de la tierra después del diluvio. El capítulo número 10 nos presenta la lista genealógica de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. De ellos se desprendieron los habitantes de todas las poblaciones en todo el mundo conocido. Hacia el oriente, hacia el occidente y hacia el sur, allí llegaron los hijos de Noé por sus familias, por sus generaciones, que determinaron las naciones que serán de gran relevancia en el resto del texto bíblico, especialmente en relación con el pueblo de Dios. Yo soy Alexander Suárez y esto es Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Y antes de continuar, quiero extenderte una vez más la invitación a suscribirte a este canal de Esperanza. Activa las notificaciones, comparte estos videos con tus amigos, con tus familiares y con tus conocidos para juntos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Gracias por todos los comentarios que nos dejan a diario. Créanme que los leo y tengo el grato privilegio de poder responder estos mensajes. Y si tienes alguna inquietud y tienes alguna interrogante, con gusto podremos estudiar la Escritura para que puedas aclarar lo que el texto bíblico nos está revelando. Como hoy vamos a analizar el capítulo 10 y aquí vamos a encontrar la lista genealógica de los 3 hijos de Noé, quiero aprovechar la oportunidad para leer un comentario extraído del libro Patriarcas y Profetas. Un libro que debe ser importante en nuestra lectura comentada de las Sagradas Escrituras. Lo puedes adquirir, lo puedes conseguir incluso gratuito en diferentes páginas de internet. En el capítulo titulado La Torre de Babel, que también es el capítulo 10, nos muestra en su introducción que para poblar la tierra de la cual el diluvio había barrido toda la corrupción moral, Dios había preservado una sola familia, la casa de Noé, a quien había manifestado: a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Génesis 7:1. Sin embargo, entre los hijos de Noé pronto se desarrolló la misma gran distinción que se había visto en el mundo antediluviano. En Sem, Cam y Jafet, quienes serían los fundadores del linaje humano, se pudo prever el carácter de sus descendientes. Hablando por inspiración divina, Noé predijo la historia de las 3 grandes razas que habrían de proceder de estos padres de la humanidad. Al hablar de los descendientes de Cam, refiriéndose al hijo más que al padre, manifestó Noé: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Génesis 9:25. El monstruoso crimen de Cam demostró que hacía mucho que la reverencia filial había desaparecido de su alma y reveló la impiedad y la vileza de su carácter. Estas perversas características se perpetuaron en Canaán y en su descendencia, cuya continua culpabilidad atrajo sobre ellos los juicios de Dios. En cambio, la reverencia manifestada por Sem y Jafet hacia su padre y hacia los estatutos divinos prometía un futuro más brillante para sus descendientes. Acerca de estos hijos fue declarado: bendiga Jehová mi Dios a Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, que habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Génesis 9, versículos 26
y 27. El linaje de Sem iba a ser el pueblo escogido del pacto de Dios, del Redentor prometido. Jehová fue el Dios de Sem. De él descenderían Abraham y el pueblo de Israel, por medio del cual habría de venir Cristo. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Salmo 144, versículo 15. Y Jafet habite en las tiendas de Sem. Los descendientes de Jafet habían de disfrutar muy especialmente las bendiciones del Evangelio. La descendencia de Canaán bajó hasta las formas más degradantes del paganismo. A pesar de que la maldición profética los había condenado a la esclavitud, la condena fue aplazada durante siglos. Dios sobrellevó su impiedad y corrupción hasta que traspasaron los límites de la paciencia divina. Entonces fueron desposeídos y llegaron a ser esclavos de los descendientes de Sem y de Jafet. La profecía de Noé no fue una denuncia arbitraria y airada ni una declaración de favoritismo. No fijó el carácter y el destino de sus hijos, pero reveló cuál sería el resultado de la conducta que habían escogido individualmente y el carácter que habían desarrollado. Fue una expresión del propósito de Dios hacia ellos y hacia su linaje en vista de su propio carácter y conducta. Generalmente, los hijos heredan la disposición y las tendencias de sus padres e imitan su ejemplo, de manera que los pecados de los padres son cometidos por los hijos de generación en generación. Así, la vileza y la irreverencia de Cam se reprodujeron en su posteridad y le acarrearon maldición durante muchas generaciones. Un pecador destruye mucho bien. Eclesiastés, capítulo 9, versículo 18. Por otro lado, cuán ricamente fue premiado el respeto de Sem hacia su padre, y qué ilustre serie de hombres santos se ve en su posteridad. Conoce Jehová los días de los íntegros, su descendencia es para bendición. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Durante algún tiempo, los descendientes de Noé continuaron habitando en las montañas donde el arca se había detenido. A medida que se multiplicaron, la apostasía no tardó en causar división entre ellos. Los que deseaban olvidar a su Creador y desechar las restricciones de su ley, tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros, y después de un tiempo decidieron apartarse de los que adoraban a Dios. Para lograr su fin, emigraron a la llanura de Sinar, que estaba a orillas del río Éufrates. Les atraía la hermosa ubicación y la fertilidad del terreno, y en ese lugar decidieron establecerse. Se esparcieron los hijos de Noé por sus descendientes a través de toda la tierra, hacia el oriente, hacia el occidente y hacia el sur. El capítulo 10 del libro del Génesis comienza con la descendencia de Jafet. Allí se menciona a sus hijos y a sus nietos. Pero varios nombres son importantes en nuestro estudio continuo de la Escritura. Entre los hijos de Jafet estaba Gomer, Magot, Javán, Tubal, y entre sus nietos estaba uno llamado Tarsis. De estos descendientes surgirían las grandes ciudades con grande relevancia para el pueblo de Dios. Estos poblaron, dice el versículo 5, las tierras marítimas, cada uno según su lengua, conforme a sus familias y sus naciones. Posteriormente, a partir del versículo 6, se menciona a los descendientes de Cam, también conocidos como los camitas. De los hijos de Cam salió Cus, Misraín, Canaán, también salió Ramá,
Seba de Dan. Y de la descendencia de Cus surgió un hombre que la Biblia llama en el versículo 8 el primero que llegó a ser poderoso en la tierra, Nimrod. El versículo 9 lo describe como vigoroso cazador ante el Señor. Por eso se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador ante el Señor. El hecho es que este hombre, Nimrod, no era muy temeroso de Dios. Aunque conocía la existencia de Dios, aunque había recibido las enseñanzas, su conducta era totalmente contraria. Es como describir a un cristiano que quiere hacer su propia voluntad, pero sabe de la existencia de Dios y conoce la voluntad del Señor, pero no está dispuesto a hacerlo. Nimrod manifestó, por lo que ya hemos visto de la descendencia de Can, una percepción errada de lo que realmente Dios quería para su vida. Los primeros centros del reino de Nimrod fueron, según el versículo 10, Babel, Erec, Acab y Calne, en la tierra de Sinar. Y de Babel surgiría una ciudad poderosa llamada Babilonia. Cuando vemos nosotros a esta genealogía de los hijos de Canaán, podemos notar con claridad que a partir del versículo 14 se muestra la generación de los que en el futuro se llamarían los filisteos. También Canaán fue padre de Sidón, su primogénito, de Ed, del Jebuseo, del Amorreo, del Gergeseo, del Heveo, del Araseo, del Cineo, del Arbadeo, del Semareo y del Amateo, y el territorio de los cananeos fue desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, hasta entrar en Sodoma y Gomorra. Versículo 20. Estos son los hijos de Can por sus familias, por sus lenguas, territorios y naciones. Todas estas poblaciones que surgieron de los hijos de Can tendrán gran importancia para el pueblo de Dios, para Israel, principalmente en la posesión de la tierra que Dios había prometido a Abraham. Por eso el capítulo 10 nos presenta a nosotros una introducción de todas las naciones y poblaciones que surgieron después del diluvio. Culminamos ahora con los semitas, los descendientes de Sem. De esta generación podemos mencionar algunos de vital importancia. Por ejemplo, de los semitas salieron los hijos de Harán, los que en el futuro serían los arameos. También se menciona a Uz, que más adelante podremos ver nosotros en el libro de Job una tierra que tiene este mismo nombre. El versículo 25 menciona a Eber, que tuvo dos hijos. El primero fue llamado Peleg, porque en sus días fue dividida la tierra, y su hermano fue Joktam. A partir del versículo 30 se menciona que habitaron desde Mesa en dirección a Sefar hacia el monte del oriente. Estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, tierras y naciones. Estas fueron las familias de los hijos de Noé, los semitas, los camitas y los jafetaitas, los que vivían en tierras marítimas, los que vivían en las llanuras y los que vivían en las montañas. ¿Qué podemos aprender de estas genealogías? ¿Qué lecciones grandes podemos sacar de esta porción de la Escritura? Dios siempre quiere guiar a su pueblo. Dios quiere guiar a sus hijos. Dios quiere orientar a aquellos que desean aceptar la salvación y la redención a través del sacrificio de Cristo. Pero Dios no puede obligar a nadie. ¿Cómo son nuestros caminos? ¿Cómo nos dirigimos en la vida? ¿Cómo formamos nuestros hogares? ¿Cómo instruimos a nuestros hijos? ¿Cuál es nuestra mentalidad en el desarrollo de las actividades? Estas familias tenían sus propios propósitos, pero los semitas fueron los que manifestaron el deseo de hacer la voluntad de Dios. ¿Estás tú dispuesto a hacer la voluntad de Dios, no importando de qué linaje hayas nacido, cómo ha sido la historia de tu familia, cuántos errores y tragedias ha habido dentro de tu ambiente familiar? Pero aún así, Dios puede sacar cosas buenas incluso de las familias totalmente imperfectas. Dios está dispuesto a transformar nuestras vidas.
El plan de Dios era que todos se salvaran. Y Dios escogió a los menos peores, aquellos que quizás no eran tan poderosos en materia económica o en fuerza física, pero tenían el deseo de hacer la voluntad del Señor para que a través de estas generaciones pudiese las familias de la tierra recibir la bendición de Dios. De la familia de los semitas surgió Abraham, el padre de la fe. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con nuestro recorrido por las Sagradas Escrituras. Será hasta mañana cuando continuaremos con el capítulo 11 del libro de Génesis. Yo soy Alexander Suárez y recuerda, no te vayas sin suscribirte a este canal de esperanza. Activa las notificaciones y comparte estos mensajes con tus amigos, familiares y conocidos para juntos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Que Él te pueda bendecir a lo largo de todo este día.